Bienvenidos a este episodio número 178 de Detalles, en el cual quiero que hablemos sobre patrones de diseño. Principalmente estaremos tocando los patrones de diseño estructurales y creacionales. Hay más patrones de diseño que espero posiblemente o ya sea crear más episodios de podcast al respecto, o bien tal vez crear algún tipo de curso que les sirva a ustedes para tener ejemplos y que ustedes los puedan practicar. Pero bueno, ya llegaremos a eso, pero por ahora vamos a hablar sobre estos temas que son patrones de diseño estructurales y creacionales. Antes de comenzar con el tema, quiero mencionarles de que estamos cerca del segundo aniversario de Detalles, en el cual, si ustedes se fijan aquí en el fondo, tengo dos laptops que vamos a regalar. Una de ellas, los dos son Surface con el nuevo procesador Snapdragon, estructura o arquitectura ARM, lo cual es súper eficiente para las laptops. Nuevamente, esto no es patrocinado por nadie, o sea, simplemente, bueno, obviamente por Detalles, ¿no? Pero estas dos laptops se van a rifar. Hay una de 16 pulgadas y la otra de 13 punto algo. Que también espero que dos personas se las puedan ganar. Y para hacer más interesante el primer premio, también vamos a regalar este Samsung Galaxy Watch Ultra para el afortunado ganador de el premio principal, que es la laptop grande. Se ve súper bonita y pues espero que caiga en unas manos de una persona que realmente lo vaya a necesitar. Para participar en el primer premio, tiene que estar suscrito en Detalles, o sea, mantener la suscripción de Detalles por más de un mes, o sea, que esté activo por más de un mes. Y la otra, simplemente con que estén participando en la comunidad de Discord, ahí ustedes van a participar en la otra laptop. Nosotros se la hacemos llegar a ustedes, pues, mediante FedEx, UPS o lo que sea que funcione en su país. Ok, una vez dicho eso, estamos lanzando ya el curso de Angular Pro, ya está disponible en Detalles. Si ustedes lo quieren adquirir de manera única, perfectamente lo pueden hacer ahí. Pronto lo tendremos en Udemy, estamos cargando los videos y pronto lo tendremos listo. Más o menos antes de mediados de este mes, okay, del mes de septiembre. Bien, suficiente publicidad, vamos a entrar de lleno en el tema. Lo que ustedes están viendo a continuación, para las personas que están viendo esto en un video de YouTube, esto está extraído principalmente de Refactoring Guru o refactoring.guru. No está patrocinado este video por nadie, más que Detalles, ¿no? Pero ustedes pueden ir al sitio de refactoring.guru y sacar más información si quieren indagar en un patrón en particular o seguir leyendo al respecto, porque los ejemplos que ellos dan son bastante buenos y las animaciones, bueno, no animaciones, las gráficas son bastante acertadas en lo que ellos están haciendo. Son muy buenos. Y vamos a hablar sobre los patrones creacionales y patrones estructurales. Pero antes de entrar de lleno en el tema, sería bueno aclarar qué son los patrones de diseño. No sé ustedes, pero eventualmente cuando uno trabaja, por lo menos a mí me pasó que cuando salí de la universidad y empecé a trabajar, a mí se me pedía más que todo resolver el problema. Y ya, o sea, no importa cómo lo haga, resuelve el problema y listo, y sigamos con el siguiente y vamos con el siguiente. El problema está de que la programación no es solo eso. Nosotros tenemos que ser capaces de poder previsualizar qué tipo de estructura es conveniente para abordar un problema en particular. Por ejemplo, si ustedes tienen un problema muy común, que el problema lo tienen A, B, C, B, no sé, X cantidad de veces, si es un problema muy común, en su cabeza ustedes van a ver que cada vez que hagan esa solución de nuevo, la van a ir puliendo, la van haciendo mejor, la van haciendo mejor, la van haciendo mejor, hasta que llega un punto donde ustedes dicen, esto no puede estar mejor, ya está perfecto. La idea de los patrones de diseño es ayudarnos a nosotros a poder aplicar alguna solución que se aplique a algún problema en particular, pero que nos permita a nosotros, ya sea controlar su acceso, mejorar la lectura, que pueda escalar fácilmente, entre otras cosas, ¿no? La idea de los patrones de diseño es que nos permitan a nosotros poder hacer un código escalable, mantenible y que aborde un problema en particular. Usualmente, hoy en día, no solo basta con que ustedes sepan programar, no solo basta con que ustedes puedan hacer, testing, ¿no? Uno de los factores principales que puede diferenciar de un junior de un senior es la capacidad que tiene de aplicar patrones de diseño. Hay muchos patrones relacionados a creación, estructura, hay patrones arquitectónicos, hay patrones obviamente estructurales, ¿no? Pero en general, no importa cuántos patrones ustedes sepan, hay un montón. Y posiblemente ustedes no logren aplicar todos en una aplicación, y no significa que ustedes tienen que aplicar todos en una sola aplicación, no. También el concepto de los patrones no es literalmente lo mismo a la refactorización. Cuando estamos hablando de un patrón de diseño, significaría que nosotros tenemos un problema que queremos resolver basado en algún tipo de estructura probada, o sea, algún tipo de mecanismo que nos resuelva el problema de manera estructurada, pero no significa de que si ustedes hicieron un código
mediante refactorización no puedan aplicar después un patrón de diseño. De hecho, cuando ustedes hagan algo así, van a notar el proceso doloroso que hay de pasar de un código desordenado a un código estructurado, de pasar de un código de espagueti a un código de espagueti ordenado. Porque la verdad no es que hay que programar código de espagueti, porque eso significa de que tenemos un alto nivel de acoplamiento, de que no sabíamos bien exactamente cuáles eran los objetivos finales de la aplicación, o nuestro conocimiento de programación no era lo suficientemente alto. En fin, X cantidad de razones por las cuales el código de espagueti existe. Pero bueno, los patrones de diseño están ahí para ayudarnos a nosotros a resolver problemas en común. Y vamos a entrar de lleno en el tema leyendo un par de estos patrones de diseño porque son muchos. Y también quiero aclarar que tenemos, en este caso voy a enfocarme en los creacionales, que significan patrones de diseño que están orientados cuando ustedes quieran crear objetos o instancias de objetos. Y los patrones estructurales están relacionados a la manera como se conectan, cómo se comunican entre sí, o cómo poder trabajarlos de tal manera de que se puedan integrar más fácilmente en algún tipo de programa. En fin, vamos a comenzar con el primero, que es el Abstract Factory. El Abstract Factory, nuevamente, Refactoring Guru, de aquí estoy, es lo que ustedes están viendo, que por cierto acabo de comprar el libro, tal vez en un par de días podemos hacer un episodio hablando del mismo. Vamos a ver qué tal me va. Leí la vista previa del libro, me gustó, pero por eso decidí adquirirlo, entonces nuevamente esperen un poco. El Abstract Factory o fábrica abstracta, el propósito del Abstract Factory es un patrón de diseño creacional que nos permite producir familias de objetos relacionados sin especificar sus clases en concreto. El problema, imagínate que estás creando un simulador de tienda de muebles. Tu código está compuesto por clases que representan lo siguiente: una familia de productos relacionados, digamos, de silla, sofá y mesilla. Algunas variantes de esta familia, por ejemplo, silla, sofá y mesilla, están disponibles en estas variantes que serían moderna, victorina y art deco. Digamos que arte de decoración. Necesitamos una forma de crear objetos individuales de mobiliario para que combinen con otros objetos de la misma familia. Los clientes se enfadan bastante cuando reciben muebles que no combinan, es decir, reciben una silla moderna, una silla clásica y una silla de otro arte, entonces no coinciden. Bueno, la solución que ellos proponen, lo primero, además, sigamos hablando del problema, además no queremos cambiar el código existente al añadir al programa nuevos productos o familias de productos. Los comerciantes de muebles actualizan su catálogo muy a menudo y debemos evitar tener que cambiar el código principal cada vez que esto ocurra. Una solución que ellos proponen, la solución que se sugiere es el patrón de Abstract Factory, es el que declaremos de forma explícita interfaces para cada producto, diferente por cada familia de producto. Por ejemplo, silla, sofá o mesilla. Después podemos hacer que todas las variantes de los productos sigan esas interfaces. Por ejemplo, todas las variantes de silla pueden implementar la interfaz silla, así como todas las variantes de mesilla pueden implementar la interfaz mesilla y así sucesivamente. Y aquí ustedes pueden ver más al respecto. Algún ejemplo que me gusta más sobre el Abstract Factory es una fábrica de energía. Creo que esto lo he explicado ya más en otros, creo que en el curso de DART lo hice así. Pero imagínense que ustedes tienen diferentes tipos de fábricas, ya sea una fábrica de energía eléctrica que consuma o que produzca la energía basada en combustible, otra que lo sea basado en energía eólica, otra hidráulica y demás. Entonces, la idea del Abstract Factory es que nosotros podamos crearnos una clase principal, una clase padre, de la cual vamos a crear esas clases hijas. Pero cuando ustedes van a utilizar, ya sea la clase de energía eólica o la clase de la fábrica de energía hidráulica o demás, ustedes no usan la implementación directa de la clase de la fábrica de energía hidráulica, eólica y demás, porque eso haría que después no puedan cambiar esa clase. La idea es que ustedes, en vez de utilizar la interfaz o la clase específica de fábrica hidráulica, ustedes usan la clase padre, la clase abstracta, y eso les va a permitir a ustedes poder cambiar la fábrica sin ningún problema. Van a decir, ahora viene una nueva fábrica. Ustedes simplemente toman la nueva fábrica, que obviamente debería estar expandida o heredada de la clase abstracta padre, y ustedes nuevamente van a poder estar cambiando esas fábricas sin ningún problema. Continuando, vamos con el Builder. El Builder, el propósito, es un patrón de diseño creacional que nos permite a nosotros construir objetos complejos paso a paso.
El patrón nos permite producir distintos tipos y representaciones de un objeto empleado en el mismo código de construcción. Y en la imagen aquí se ve que tenemos el paso 1 que lo hace cuadrado, el paso 2 ya pues le pone los brazos a un robot, paso 3 le pone la cabeza y último paso ya sale el robot caminando. Vamos a hablar sobre el problema. Estas ilustraciones me gustan bastante. El problema, imagina que nosotros tenemos un objeto complejo que requiere una inicialización laboriosa, paso a paso, de muchos campos objetos anidados. Normalmente, este código de inicialización está sepultado dentro de un monstruoso constructor con una gran cantidad de parámetros, o peor aún, está disperso por todo el código del cliente. Por ejemplo, imaginemos, aquí ponen ellos un panorama de una casa, pero la casa tiene diferentes tipos de modelos, es decir, ustedes tienen la casa básica, una casa con garaje, una casa con estatuas elegantes, una casa con piscina, una casa con jardín. Y ustedes podría ser que quieran hacer una variante de cada una de ellas. Entonces, la combinación es 4 factorial, básicamente. Bueno, 3 factorial en teoría, pero bueno, no importa. Son bastantes combinaciones. Si ustedes quisieran hacer algo así, tendríamos que mandar muchos argumentos para poder estar definiendo cómo construir esa casa acorde a lo que el cliente solicita. Por ejemplo, pensemos en cómo crear un objeto casa. Para construir una casa sencilla debemos construir 4 paredes y un piso. Y así como instalar una puerta, colocar un par de ventanas, ponerle el tejado. Pero, ¿qué pasa si quieres construir una casa más grande? Una casa, más grande y luminosa, con un jardín y otros extras, como el sistema de calefacción, instalar una fontanería, un calentamiento, un cableado eléctrico, entre otras cosas. La solución más sencilla es extender la clase casa y crear un grupo de subclases que cubran todas las combinaciones posibles de los parámetros. Pero, en cualquier caso, acabarás con una gran cantidad considerable de subclases. Cualquier parámetro nuevo, como es el estilo del Porsche, por ejemplo, exigirá que incrementes esa jerarquía aún más. Y existe una posibilidad de que no implica generar subclases. Puedes crear un enorme constructor dentro de la clase base, en este caso casa, con todos los parámetros posibles para controlar el objeto casa. Aunque es cierto que la solución elimina la necesidad de las subclases, genera otro problema. Entonces, están estas dos soluciones que están planteando por acá. Obviamente todavía no es la solución real del patrón implementado, pero una sería que nosotros creáramos un montón de subclases que se acoplen a la clase casa o la extiendan con todas las combinaciones posibles, o crearnos una única clase, que sería la casa, que reciba un montón de argumentos. Por ejemplo, cuántas puertas quiere, cuántas ventanas quiere, si quiere garaje, si no quiere, o si quiere jardín, si quiere estatua, si quiere piscina. Entonces habría que mandar todo ese montón de argumentos. En la mayoría de estos casos, gran parte de los parámetros no se utilizará. Por ejemplo, puede ser que la persona solo quiera una casa básica y ya está. Entonces, de igual manera, a pesar de que queremos una casa básica, tendríamos que estar mandando los argumentos de todo lo demás o estar usando alguna clase en particular. Pero bueno, lo que provocará las llamadas al constructor sean bastante feas. Y esa palabra me gusta, esta expresión me gusta. De nuevo, está traducido en inglés, pero está bastante bien porque el código que ustedes ven, que el código es feo, significa que se puede optimizar de alguna manera. Por ejemplo, solo una pequeña parte de las casas tiene piscina, por lo que los parámetros relacionados con piscinas serán inútiles en 9 de 10 casos. La solución, el patrón Builder, sugiere que saques el código de construcción del objeto en su propia clase y coloques dentro de objetos independientes llamados constructores. Esto es genial porque fomenta la composición sobre la herencia, y esto permite que ustedes puedan ir añadiendo más constructores en lugar de más clases o subclases. Entonces, por aquí, nuevamente, ustedes pueden hablar o ver más al respecto. El patrón organiza la construcción de los objetos en una serie de pasos: construir paredes, construir puertas, etc. Para crear un objeto se ejecuta una serie de pasos en el objeto constructor. Lo que importa, o lo importante, es que no necesitas invocar todos los pasos. Puedes invocar solo aquellos que sean necesarios para producir una configuración particular de un objeto. Puede ser que en algunos casos de la construcción necesites implementar una implementación diferente cuando tengamos que construir distintas presentaciones del producto. Por ejemplo, las paredes de una cabaña pueden ser de madera, pero también pueden ser de un castillo, etc. Y de nuevo, si ustedes vienen al sitio web, van a poder ver más información al respecto. También parte de este patrón es que ustedes también tengan algún ente que controle la creación del mismo. Pero bueno, sigamos con otros patrones de creación. El Factory Method es uno bastante útil, particularmente si ustedes no están trabajando en TypeScript, si están trabajando en JavaScript.
De esa manera ustedes van a poder implementar cierta estructura a la hora de crear instancias de sus clases. Pero bueno, hablemos un poco sobre el Factory Method, que es también otro patrón creacional que proporciona una interfaz para crear objetos en una superclase, mientras permite a las subclases alterar el tipo de objeto que crearán. Vamos a ver, el problema. Imagina que estás creando una aplicación de gestión de logística. La primera versión de tu aplicación solo es capaz de manejar el transporte de tipo camión, por lo que la mayor parte de tu código se encuentra dentro de la clase camión. Al cabo del tiempo, tu aplicación se vuelve bastante popular y cada vez recibes decenas de peticiones de que la empresa de transporte marítimo, quiere que lo incorpores para que ustedes puedan también hacer transporte marítimo. Pero ahora, ¿ahora qué hago? ¿Cómo implemento esto? Estupendo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con el código? En este momento, la mayor parte del código está acoplado a la clase camión. Para añadir barcos a la aplicación, habría que hacer cambios en toda la base del código. Además, si más adelante decides añadir otro tipo de transporte, entiéndase aéreo, por ejemplo, probablemente tendrás que volver a hacer todos estos cambios una nueva vez. Al final acabarás con código bastante sucio, plagado de condiciones que cambiarán el comportamiento de la aplicación dependiendo de la clase de los objetos de transporte. Solución: el patrón Factory Method sugiere que, en lugar de llamar el operador new para construir objetos directamente, se invoque un método de fábrica especial. No te preocupes, los objetos siguen siendo creados a través del operador new, pero se invocan desde el método de fábrica. Esto también puede ser que ustedes no quieran usar new. Hay técnicas que pueden utilizar para evitar la creación, pero al final de cuentas es indiferente. Se invocan desde un método de fábrica. Los objetos devueltos por el método de fábrica a menudo se denominan productos. En pocas palabras, ustedes van a crearse un método o una función que ustedes la invocan para crear su transporte o para crear el objeto. Esto es particularmente útil, como les mencionaba, cuando ustedes están trabajando en JavaScript, porque JavaScript sabemos que es débilmente tipado y si ustedes quieren crearse algún objeto que tienen que mandarlo a otras funciones, por ejemplo, entiéndase alguna clase que permita hacer la conexión a la base de datos, que ya vamos a hablar sobre el singleton, que esos son todos los casos más comunes de los mismos. Pero imagínense que ustedes tienen que crear un objeto de configuración que tiene ahí las credenciales, la forma de hacer la petición HTTP y demás, y ustedes crean este objeto que quieren pasárselo a diferentes funciones. Entonces, ese objeto puede ser que ustedes quieran usar Axios, que quieran usar Fetch API, que ustedes quieran usar otro tipo de gestor de paquete o de gestor de peticiones HTTP. Entonces no quieren estar cambiando el código de arriba para abajo. Entonces lo más fácil es que ustedes implementen el patrón, en este caso el método Factory o el patrón Factory o Factory Method para crear su objeto que van a mandarlo a las funciones, o bien ustedes puede ser que lo quieran utilizar directamente para poder hacer sus peticiones. Esto es relativamente, no es tan complicado cuando ya se comprende, pero cuando ustedes quieren implementar este cambio la primera vez es un poco, digamos que doloroso, porque hay mucha refactorización que hacer. Algo que yo les comentaría es que cuando ustedes miren que sus clases están creciendo bastante, ahí es donde nosotros ya tenemos que empezar a segmentar nuestro código y esto nos va a facilitar refactorizaciones. Pero eso no se aplica para este Factory Method. La idea que nosotros también tenemos que empezar a desarrollar es la visualización a futuro. Si nosotros tenemos una empresa de transporte, es muy posible que aunque solo tengamos camiones, es muy posible que al día de mañana vamos a querer expandirnos. Y cuando estemos en esa encrucijada, va a haber muchos cambios. Entonces, tratemos de previsualizar lo que va a venir en un futuro. Tratemos de previsualizar cuáles son las posibilidades de crecimiento y dejar las puertas abiertas para esa expansión y no programar todo el código directamente en alguna clase o en algún objeto que esté altamente acoplado, que nos complique la existencia el día de mañana a la hora de hacer esos cambios. Otro patrón creacional es el del prototype. Vamos a hablar sobre el mismo. También es conocido como patrón clon. De hecho, aquí está, no sé para qué me lo estoy inventando, prototipo clon, en fin. También la clase, el patrón prototype. En fin, es un patrón de diseño creacional que nos permite a nosotros copiar objetos existentes sin que el código dependa de sus clases. Yo sé que sonará algo ridículo porque más de uno va a decir, yo simplemente hago un structure clone y ya lo clono mi objeto, pero usualmente esto va más allá. Déjenme explicarlos porque aquí lo hablan bastante bien. Problema.
Digamos que tienes un objeto y quieres crear una copia de él. ¿Cómo lo harías? En primer lugar, debes de crear un objeto de la misma clase, después recorrer todos sus campos del objeto original, copiar sus valores o usar alguna función que ya venga en el lenguaje para clonarlo y en teoría estaría bien. Pero bueno, pero esto es una trampa. No todos los objetos se pueden copiar de esta manera o no todos se pueden copiar con el structure clone o haciendo una desestructuración del objeto anterior. No es cierto, no todo se puede hacer de esa manera porque hay algunos campos del objeto que pueden ser privados o invisibles. Y al hacer esto, entonces ya no va a funcionar de la misma manera. Ya no es un clon exacto, ya no lo vamos a poder hacer de esa forma. Y el ejemplo que ponen acá está bastante genial. Hay un par de indígenas por ahí que están viendo un avión y dicen, lo podemos clonar y hacen el mismo avión basado en ramas y pues lianas, digámosle. Lo hacen bastante parecido, pero sabemos que el avión por dentro tiene un montón de funciones que ese avión de ramas no va a recorrer o no va a hacer. Entonces, no siempre es posible copiar un objeto desde afuera. Y hay otro problema con este enfoque directo. Dado que debes de conocer la clase del objeto para poder crear su duplicado, el código se devuelve dependiendo de esa clase. Si esta dependencia adicional no te da miedo, todavía hay otra trampa. En ocasiones tan solo conoceremos la interfaz que sigue el objeto, pero no la clase concreta. Es decir, ustedes saben, en el caso de la fábrica, ¿se acuerdan? Sabemos que es una clase de fábrica de energía hidráulica o eólica, pero no sabemos cuál fue su padre, no sabemos el ADN que originalmente lo tenía. Por lo cual puede que esa clase no vaya a ser compatible o el clon que queremos hacer no vaya a ser compatible con donde lo queremos utilizar. Solución: el patrón prototype delega el proceso de clonación a los propios objetos que están siendo clonados. El patrón delega una interfaz común para que todos los objetos que soportan la clonación puedan hacerlo. También eso se usa mucho, yo lo usaba mucho en Flutter con el copy with, ¿no? Pero bueno, esta interfaz nos permite clonar un objeto sin acoplarlo en el código de la clase del objeto. Normalmente dicha interfaz contiene algún método de tipo o que se llame clone o copy with o algo así. La implementación del método clonar o clone es muy parecida en todas las clases. El método crea un objeto a partir de la clase actual y lleva todos los valores del campo del viejo objeto al nuevo. Y por ahí ustedes pueden ver más información al respecto. Otro patrón creacional que es muy común es el singleton, que también en muchos lados es satanizado y mucha gente lo quiere dejar de existir, pero sigue siendo bastante útil. El propósito es un patrón de diseño creacional que nos permite asegurarnos de que una clase tenga una única instancia a la vez que proporciona un punto de acceso global a dicha instancia. La verdad es que esto está bien explicado, pero puede ser algo difícil de ver. Imagínense que ustedes tienen un acceso a un archivo o comúnmente una base de datos y hay muchas partes en su aplicación que van a querer crear alguna conexión a la base de datos o poder hacer algo con él. Entonces, ustedes no quieren que su misma aplicación cree 1000 conexiones o 1000 creaciones de instancias a la base de datos, ¿no? O 1000 conexiones o cadenas de conexión. Una vez ya tenemos la conexión establecida, queremos utilizar esa misma conexión por todo el tiempo que podamos o durante estemos usando la aplicación. Entonces, ahí el singleton es bastante bueno. El singleton nos permite a nosotros tener una única clase o una única instancia corriendo y si ustedes utilizan el new o crean nuevas instancias de esa clase, realmente lo que hace es regresar la instancia original creada. Eso es básicamente todo. Aquí el problema. El patrón singleton resuelve dos problemas al mismo tiempo, vulnerando el principio de responsabilidad única. Uno, garantizar que una clase tenga una única instancia. ¿Por qué querría alguien controlar cuántas instancias tiene una clase? El motivo más habitual es controlar el acceso a un recurso compartido, bastante claro. Por ejemplo, una base de datos o un archivo. Funciona así. Imagina que has creado un objeto y al cabo del tiempo decides crear otro objeto. En lugar de recibir un objeto nuevo, obtendrás el que ya habías creado. Ten en cuenta que este comportamiento es imposible de implementar con un constructor normal, ya que hay una llamada constructor, siempre debe devolver un nuevo objeto. Bueno, cuando se llama el constructor, se tiene que llamar un nuevo objeto. El punto número 2 proporciona un punto de acceso global a dicha instancia. Recuerda que estas variables globales que utilizaste, bueno, si es que tú lo hiciste, ¿no? Si tú escribiste el código para almacenar los objetos esenciales. Aunque son muy útiles, también son poco seguras, ya que cualquier código podría sobreescribir el contenido de las mismas variables y descomponer la aplicación. Bueno, voy a irme directo al punto. La solución: todas las implementaciones del patrón singleton
tienen dos pasos en común. Hacer privado el constructor por defecto. Eso, en pocas palabras, evita de que ustedes puedan crear instancias de la clase directamente en cualquier parte del programa. Al hacer el constructor privado, ustedes no lo van a poder llamar, no van a poder hacer el new, porque el constructor solo va a poder ser llamado dentro de la misma clase. Y el paso número 2 es crear algún tipo de método estático o algún tipo de propiedad estática, algún getter también puede ser, o algún tipo de acceso estático a la instancia que está creada. Si no está creada, ahí es donde se llama internamente la clase new, o sea, se llama el constructor internamente en la clase, y si ya existe, regresa a la instancia anterior. Y eso es básicamente cómo funciona el patrón singleton. Es relativamente sencillo, pero también puede llevar a problemas un poco difíciles, especialmente en la parte del testing, porque si ustedes ya inicializaron la instancia, entonces tienen que asegurarse de limpiar todas las instancias o borrarla para poder seguirla utilizando. Es un poco más complicado en ese aspecto, pero de nuevo es bastante útil para resolver ciertos problemas de acceso a recursos. Hablemos un poco ahora sobre los patrones estructurales. Un patrón que me gusta bastante es el patrón adaptador. Vamos a hablar sobre el mismo y la imagen no puede ser mejor. Vamos a ver. El patrón adaptador es un patrón de diseño estructural que permite la colaboración entre objetos con interfaces incompatibles, que la verdad es que esto está súper genial, pero no solamente yo diría con instancias incompatibles, sino también asegurarnos que vamos a poder protegernos de códigos de terceros. Vamos a ver. El problema. Imagina que estás creando una aplicación de monitoreo de un mercado de valores. La aplicación descarga la información de la bolsa de valores en formatos de XML, pero para representarlos al usuario en gráficos bonitos y demás diagramas, nosotros vamos a querer sacar los datos en formato JSON. Entonces, ahí sabemos que hay que tener algún tipo de, en este caso, algún mapeo, algún tipo de transformación entre los datos XML que vienen de la fuente de la bolsa, nuestro procesamiento local, y vamos a regresarle a nuestros usuarios algo en formato JSON. Entonces estamos haciendo algún tipo de adaptación. Aunque me gusta más lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen una librería de terceros, ¿ok? Pero ustedes tienen, digamos que quieren resolver un problema con una librería de terceros, pero ustedes se van dando cuenta de que tienen 1, 2, 3, 4 alternativas. El problema es que obviamente yo no quiero que mi código dependa de la librería de terceros. Por lo menos eso es lo que tenemos que mitigar o tratar de evitar, porque puede ser que ese código de la librería de terceros al día de mañana cambie su estructura, cambie un nombre de una propiedad y demás, porque yo no lo controlo. Eso va a ser un problema en mi aplicación después, porque si yo estoy usando bastante esa librería o ese código, va a causar que mi código, cuando yo lo actualice, ya no pueda funcionar. Y voy a tener que entrar a mi código, revisar qué es, cambiar todos los lugares donde lo estoy modificando, etc. Y aquí es donde el patrón adaptador entra. Por ejemplo, ustedes tienen, asumamos que tienen esas 4 librerías y digamos, vamos a probar la primera. Entonces ustedes toman la primera, pero en lugar de usar la dependencia directamente en su código, ustedes crean una función adaptadora o una clase adaptadora que lo que hace es exponer los métodos que ustedes van a usar. Por ejemplo, que quieren poner algún gradiente en el fondo, ¿no? Pero para hacer gradiente ustedes recibieron la imagen, sacan los colores y regresan el gradiente de eso. Pero para hacer eso ustedes tienen varios paquetes, ¿no? Entonces, crean su clase y tienen el método que se llama, qué sé yo, generar gradiente. Esa clase, ustedes, ahí es donde usarían ese código de terceros, hacen el llamado únicamente ahí, no en otro lugar, solo en ese archivo ustedes mandan a llamar código de terceros y lo prueban. Y ya. Al día de mañana ustedes dicen, ¿sabes qué? Voy a probar el otro paquete porque no sé si va a funcionar mejor en mi aplicación, puede que sea más rápido, más eficiente, los colores los toma de una forma más precisa. Entonces ustedes tienen varios panoramas. Ustedes podrían o cambiar la clase o crearse una nueva clase para adaptar ese nuevo paquete, pero expone exactamente los mismos métodos, que por aquí también podríamos mezclarlo con otros patrones, pero estoy tratando de hacerlo más general. Entonces ustedes ahora, en vez de usar el paquete A, van a usar el paquete B, pero como expone el mismo método, es literalmente cambiable y fácilmente de utilizar porque no están cambiando nada propiamente de la librería más en un único lugar. Eso es lo que estamos buscando también con el patrón adaptador. El patrón adaptador es súper útil. En este caso, la fotografía no puede ser mejor. Tenemos un carro que está sobre unas vías del tren y el carro está siendo adaptado mediante algún tipo de mecanismo ahí con unas ruedas para que gire las llantas de las vías que están en las vías del tren. Y esto hace que el carro pueda ir en las vías del tren. Bastante interesante, me encanta esa imagen. Luego tenemos el bridge, el patrón bridge, que también es conocido como patrón puente, ¿no? Bien,
El propósito del bridge es un patrón estructural que permite dividir una clase grande o un conjunto de clases estrechamente relacionadas en dos jerarquías separadas, lo que es la abstracción y la implementación, que puedan desarrollarse de manera independiente la una de la otra. El problema, abstracción, implementación, si esto asusta, mantengamos la calma y veamos con un ejemplo un poco más sencillo, que este ejemplo también me parece súper acertado. Digamos que tienes una clase geométrica llamada forma con un par de subclases círculo y cuadrado. Deseas extraer esta jerarquía de clase para incorporar nuevos colores, por lo que planeas construir una subclase rojo y una subclase azul. Sin embargo, como ya tienes dos subclases, tienes que crear 4 combinaciones de clase como el círculo azul y el círculo cuadrado. Por ejemplo, tenemos la clase forma que tiene círculo y tiene cuadrado, pero ahora también queremos que haya una forma, un círculo azul y un círculo cuadrado, o un círculo rojo y un círculo cuadrado, un círculo, bueno, ustedes me entienden, ya me hice bolas, pero bueno, comprenden el punto. Eso haría de que tengamos 4 clases para poder trabajarlo. Y luego puede ser que el día de mañana venga una nueva figura geométrica o una nueva forma geométrica que sea, qué sé yo, un triángulo o un, qué sé yo, cualquier otra figura. Por ejemplo, se me fue el cerebro por ahí, pero bueno, añadir una forma triángulo deberías introducir 2 subclases, una para el color y otra para la forma. Y después, para añadir un nuevo color, habrá que agregar ahora 3 subclases y eso va a ser un verdadero dolor de cabeza. Una solución, que en este caso, más de uno va a decir, bueno, esta es una solución relativamente sencilla, pero imagínense que tenemos que heredar el comportamiento. Entonces, porque queremos heredar el comportamiento de la forma y el comportamiento del círculo y el comportamiento de los demás, una solución que ellos plantean es usar este patrón. Esta solución se representa porque intentamos extender, o el problema se representa porque intentamos extender las clases de forma de 2 dimensiones independientes, por forma y por color. Es un problema muy habitual de herencia en las clases. Esto es algo súper común. Esto siempre pasa en ese tipo de herencias. Y también se fomenta priorizar la composición. El patrón bridge intenta resolver este problema pasando de la herencia a la composición del objeto. Eso requiere decir que se extrae una de las dimensiones a una jerarquía de las clases separada, de modo de que las clases originales referencien un objeto de la nueva jerarquía, en lugar de tener todo su estado y sus funcionalidades dentro de la clase. En pocas palabras, lo que podríamos ver por acá es que ustedes tienen la forma y van a crear, en lugar de extenderlo, ustedes van a crear properties dentro de esa clase que va a contener todo lo relacionado al color y todo lo relacionado a la forma como tal. Entonces, se prioriza la composición, que eso es algo que no siempre es posible. Pero si es posible hacer la composición, nuestro cerebro funciona mucho mejor con la composición que con la herencia. Por ejemplo, si ustedes les ponen un árbol genealógico de su familia y le dicen cuál es el nombre de su tatarabuelo por el lado de la mamá, digámosle así, ya tenemos que sentarnos a pensar, ok, vamos a ver, tatarabuelo por el lado de mi mamá. O sea, ya es difícil, hay que ponerse y sentarse a pensarlo. Pero en cambio, si ustedes tuvieran un objeto que dentro tiene una property que ya tiene su información, es mucho más fácil verlo de esa manera que tratar de pensar, este objeto extiende de este, que a la vez extiende de este y logré encontrar la información que buscaba. Es más fácil nuevamente la composición. Y aquí vamos a el composite, que también es conocido como el patrón de árbol, creo que si no estoy mal. Vamos a ver, objeto compuesto, object tree. Sí, algo por ahí estaba, no estaba tan del todo perdido. Entonces, el composite o el objeto compuesto o el object tree es un patrón estructural que tiene un uso en particular. No es que siempre se pueda implementar, es para un tipo de estructura en general. El composite es un patrón de diseño estructural que te permite componer objetos en estructuras de árbol y trabajar con estas estructuras como si fueran objetos individuales. Este patrón solo se puede aplicar si ustedes pueden establecer la información en una forma de árbol. Si no, no tiene sentido. El problema. El uso del patrón composite solo tiene sentido cuando el modelo central de la aplicación puede representarse como un árbol. Entiéndase ya voy a hablar del ejemplo que ponen acá, pero entiéndase algo como la jerarquía militar, que sabemos que hay un capitán, hay almirantes, hay cabos y así, ¿no? Entonces, algo así también podríamos verlo tal vez en lugar del ejemplo que está por acá de tener una caja y dentro de una caja puede haber otra caja y dentro de esa caja está el producto o dentro de esa otra caja puede venir otra caja que dentro pueden venir 2 productos, etc. Pero bueno, sigamos leyendo lo que está por acá.
Por ejemplo, imagina que tienes dos tipos de objetos, productos y cajas. Una caja puede contener varios productos, así como cierto número de cajas más pequeñas. Estas cajas pequeñas también pueden contener algunos productos o incluso otras cajas más pequeñas y así sucesivamente. Digamos que decides crear un sistema de pedidos que utiliza estas clases. Los pedidos pueden contener productos sencillos, sin envolver, así como cajas llenas de productos y otras cajas. ¿Cómo determinarás el precio total de ese pedido? En general, mentalícense en esto. Imagínense que ustedes son Amazon y una persona llega y dice, ok, quiero comprar este producto. Entonces ustedes compran el producto. Pero dentro viene, qué sé yo, pensemos en, vamos a ver, un producto en general que pueda tener varias cosas. Compran un celular, ¿no? Y ese celular viene con su caja y dentro viene otra caja con los cables y otra caja con el cargador, que bueno, algunos sí lo siguen haciendo. El cargador y dentro de esa otra caja hay otra caja con manuales. Pero asumamos que en lugar de que solo sea papel y lo que está dentro, cada una de esas subcajas hay algún producto que ustedes pagarían por él. Por ejemplo, una caja trae el cable, los audífonos, el celular, adaptadores, tal vez una fuente externa de almacenamiento, qué sé yo. Y eso viene dentro de diferentes cajas y viene en alguna caja ya llegamos al punto final. Entonces hay que determinar el precio del mismo. Si puedes intentar la solución directa, es decir, desenvolver todas las cajas, repasar todos los productos, porque los productos son los que tienen el precio, y calcular el total. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Eso sería viable en el mundo real, pero en un programa es un poco más difícil a la hora de ejecutar algún tipo de ciclo o bucle. ¿Por qué? Porque eso ya requeriría que ustedes hagan una solución de un bucle anidado, o recursivo, mejor dicho, para ir es una caja, tengo que entrar a la caja para ver qué producto hay. Dentro de la caja hay un producto y otra caja. Entonces tomo el producto y tengo que entrar a la caja y nuevamente vuelvo a disparar la recursividad. Entro a esa nueva caja. Esa nueva caja puede que solo tenga dos cajas y si tiene dos cajas, ahora tengo que irme a esas dos cajas. Y ya comprenden el problema. Ahí es donde ya está esto haciéndose un poco más complicado. Aunque se resolvería con la recursividad, pero nuevamente aquí viene este patrón estructural a darnos la mano. El patrón Composite sugiere que trabajes con productos y cajas a través de una interfaz común que declara un método para calcular el precio total. ¿Cómo funciona este método? Para un producto sencillamente devuelve el precio del producto. Para una caja recorre cada producto que contiene la caja y pregunta su precio y devuelve el total de la caja. Si uno de esos artículos fuera una caja más pequeña, esa caja también comenzará a repasar su contenido y así sucesivamente hasta que calcule el precio total de todos los componentes internos. Una caja podría incluso añadir costos adicionales al final al precio final como costos de empaquetado. La imagen es súper genial. La imagen que ellos usan para graficar es genial. Tenemos una clase, digámosle, y le pregunta, hey, ¿cuál es tu precio? Y abre la puerta, ¿cuál es tu precio? Y le dice, ok, espera. Entonces se va a analizar su contenido y toca la puerta y pregunta, hey, ¿cuál es tu precio? Y así sucesivamente. Se va a verificar cada uno de ellos. La idea es que cada caja tenga un método que sepa cuántos es o cuál es el producto, o sea, el valor del mismo. Y para sus hijos, por ejemplo, si hay otra caja, va a obtener el valor de la misma caja. La idea es trabajar toda esta estructura jerárquica como si solo fuera un solo nivel. Y todo eso se puede resolver muy fácil si nosotros creamos ese método que permita sacar el precio. Bien. Vamos a continuar con tal vez el último porque está siendo el episodio bastante largo y ya quiero empezar a cerrarlo porque estoy viendo que ya me demoré más de una hora en esto. Pero bueno, y todavía tengo que editarlo y subirlo. Pero bueno, quiero hablar con uno que tal vez sería bien importante. Bueno, todos son importantes, pero uno importante que es el flyweight. El flyweight o peso mosca, peso ligero, caché, es bastante importante para la mayor parte de las aplicaciones donde sabemos que tenemos recursos limitados. Puede que estemos trabajando en un celular o una computadora o un Raspberry Pi o algo que no tenga una cantidad absurda de recursos. No todo corre con 128 GB de RAM, por decirlo así, ¿no? Y un procesador súper fuerte, no todo corre así. Entonces, flyweight es un patrón de diseño estructural que permite mantener más objetos dentro de una cantidad disponible de RAM, compartiendo las partes comunes del estado entre varios objetos, en lugar de mantener toda la información en cada objeto. Eso también no me quedó muy claro. Podríamos verlo de esta manera. Si ustedes pueden, o sea, si tienen que crear muchas instancias de un objeto, muchas, miles, digámosle. Esto es particularmente útil con videojuegos
o si están programando videojuegos. Pero imagínense que ustedes tienen muchas instancias de una clase, pero esas clases tienen mucha información interna. Entonces tendríamos un montón de instancias que internamente tienen un montón de datos. La idea de este patrón de Flyweight es que nosotros podamos sacar el común denominador de cada una de ellas en una clase o una instancia aparte para evitar de que esa información esté en todas las demás instancias. De esa manera, nosotros vamos a poder ahorrarnos mucha información de almacenamiento en RAM porque simplemente va a hacer referencia a cada una de las instancias, va a hacer referencia a ese objeto. Para eso nosotros ocupamos poder determinar ese común denominador. Y en cada una de las instancias que solo tenga la información variable que hace única y justifica la creación de esa instancia. Por aquí ponen un ejercicio bastante bueno. Vamos a hacer un problema o plantear el problema. Para divertirte un poco después de largas horas de trabajo, decides crear un sencillo videojuego en el que los jugadores tienen que moverse en un mapa disparándose entre sí. Decides implementar un sistema de partículas realistas que distinga que lo distinga de otros videojuegos. En fin, grandes cantidades de balas, misiles, una ametralladora de explosiones. Esto se lo voy a dedicar a Josué, que es un amigo mío que pasa haciendo este tipo de cosas. Pero bueno, volarán por todo el mapa ofreciendo una apasionante experiencia al jugador. Al terminarlo, subes los últimos cambios, compilas el juego y se lo envías a tu amigo para que haga una partida de prueba. Aunque el juego funciona sin problemas en tu máquina, tu amigo no logró jugar durante mucho tiempo. En su computadora, el juego se paraba a los pocos minutos de empezar y tras dedicar varias horas de revisar los registros de depuración, descubre que el juego se paraba debido a una cantidad insuficiente de memoria RAM. Resulta que el equipo de tu amigo es mucho menos potente que el de tu computadora y esa razón por la que el problema surgió tan rápido en su máquina. O por lo menos ese problema no surgió en tu máquina. El problema estaba relacionado al sistema de partículas. Cada partícula, estamos hablando de las balas, como una bala o un misil o un trozo de ametralladora, estaba representada por un objeto separado que contenía una gran cantidad de datos. En cierto momento, cuando la masacre alcanzaba su punto culminante de la batalla del jugador, las partículas recién creadas ya no alcanzaban o ya no cabían en la RAM que teníamos por ahí, provocando que ya no hubiera suficiente memoria. Entonces aquí teníamos un ejemplo en el cual teníamos toda la información de las partículas. Solución. Observando, entiendes la partícula como una bala, ¿no? Algo que salió volando o algo así, ¿no? Puede ser una bala, puede ser un pedazo de pared, algo así, ¿no? Observando más atentamente la clase partícula, puede ver que hayas dado cuenta de que hay campos como el color y el sprite de la partícula que consumen mucha memoria, pero es el común denominador en todos. Posiblemente muchas balas van a ser exactamente igual. Muchas balas también van a tener el mismo color, el mismo sprite, es decir, la misma imagen. Entonces, en lugar de tener todo eso dentro de la misma instancia de la clase, manteniendo en memoria y demás, sale más fácil que nosotros creemos y extraigamos esa data en otra instancia y que hagan referencia al mismo. En fin, eso es una breve, nuevamente, descripción de este patrón de diseño del flyweight o peso mosca o caché, como ustedes le quieran decir. En fin. Hasta aquí quiero llegar al episodio, podemos seguir hablando mucho más al respecto, pero creo que ya captaron la idea. La idea de los patrones de diseño nuevamente es permitirnos a nosotros poder aplicar algún tipo de patrón que nos permita desarrollar una solución viable a un problema. Nuevamente, yo sé que hay gente que no le gusta, explica qué es un patrón de diseño. Bueno, un patrón de diseño es un patrón. Yo sé que sonará como ridículo y mucha gente se enoja cuando se dice eso, pero bueno, podríamos cambiar la palabra patrón por una técnica. Las técnicas a la hora de aplicar una solución, esos son los patrones de diseño. Hay muchos, hay cientos, no sé cuántos habrán, hay un montón. Pero lo importante que nosotros tenemos que sacar de esto es que la manera de cómo nosotros abordamos un problema va a impactar muchísimo en la manera después como ustedes lo van a expandir, cómo lo van a mantener, cómo lo van a leer. Hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que pensar no solo en vamos a resolver el problema de esta manera, sino ¿cuál sería la mejor manera de resolver el problema? Yo sé que al inicio es difícil porque se nos enseña a resolver el problema de una sola vez o solventarlo de esta forma, pero recuerden, siempre hay más de un camino para resolver cualquier problema que ustedes tengan, especialmente en programación. Lo vamos a dejar hasta este punto. Espero que el episodio les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios, ya sea del video o donde ustedes puedan, en las redes sociales, en X, donde sea, qué les pareció. Y si les gustaría saber más sobre los patrones de diseño, con mucho gusto podemos tratar de hacer algo más adelante al respecto.
Cuídense bastante, tengan un excelente día. Si llegaron al trabajo bien, pues fenomenal. Si están camino al trabajo, manejen con cuidado, relájense. No hay mucho que puedan hacer si están en el tráfico. Relájense igual, pues no hay mucho más que hacer. Tengan un excelente día, cuídense y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.